Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que la mayoría hemos tenido delante alguna vez y que probablemente hemos mirado sin entenderlo del todo. Hablo de la serie roja en un análisis de sangre. Ya sabéis, esa columna de siglas y números, RBC, HB, VCM, que parece un poco un idioma secreto, ¿no? Pues nuestra misión para los próximos minutos es precisamente esa, descifrar ese idioma. Con la ayuda de una presentación muy detallada, vamos a desglosar qué es cada parámetro, cómo se mide y sobre todo qué historia nos cuenta sobre nuestra salud. Y para ello creo que lo primero es conocer al protagonista. Efectivamente, con esta historia gira en torno a una única célula, el eritrocito, el glóbulo rojo, vamos. Según las fuentes que manejamos, es un disco bicóncavo, sin núcleo, que mide entre 6 y 8 micras, y tiene una vida media de unos 120 días. Y su única misión, que es absolutamente vital, es servir de vehículo para la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno por todo el cuerpo. Vale, tenemos miles de millones de estos, vehículos microscópicos. La primera pregunta que me surge es puramente logística. ¿Cómo es posible contar y analizar algo tan pequeño y tan numeroso? Y con la precisión que se necesita para un diagnóstico, claro. Pues la tecnología que lo permite es la verdad fascinante. Los analizadores hematológicos modernos, que son la norma en cualquier laboratorio, combinan varias técnicas. Pero el pilar sobre el que se construyó todo es la impedancia eléctrica, lo que se conoce como el principio Coulter. Impedancia eléctrica. Suena complejo. Bueno, pero el concepto es muy ingenioso y de hecho muy visual. Imagina que obligamos a los glóbulos rojos a pasar en fila india, de uno en uno, por una apertura diminuta. ¿Vale? A través de esa apertura hacemos pasar una corriente eléctrica constante. Cada vez que una célula que no conduce bien la electricidad atraviesa la apertura, interrumpe esa corriente y provoca un pequeño pulso. Ah, Si contamos los pulsos, tenemos el número total de células. vale, o sea, el número de interrupciones es el número de células. Entendido. Pero aquí viene la genialidad del método. La magnitud de esa interrupción, es decir, la altura del pulso eléctrico, es directamente proporcional al volumen de la célula que ha pasado. Ah, claro. Así que no solo las contamos, sino que medimos su tamaño individualmente. Y toda esa información se representa en un gráfico, el histograma eritrocitario, que es básicamente un censo de la población de nuestros glóbulos rojos, pero clasificados por tamaño. Es la primera gran foto que obtenemos. Un censo por tamaño. Me gusta esa idea. Bien, pues con esa tecnología como base, empecemos a descifrar el informe. El primer parámetro que suele aparecer es el recuento de eritrocitos, el RBC. Exacto. El RBC es el dato más básico. La concentración de eritrocitos por unidad de volumen de sangre. Nos dice cuántos vehículos tenemos circulando. Hablamos de cifras enormes, del orden de 4,5 a 5,9 billones de células por cada litro de sangre. Un valor bajo puede apuntar a una anemia, y uno alto a una policitemia. Es el punto de partida. Vehículos hay. Pero has dicho que su función es transportar oxígeno gracias a la hemoglobina. Entonces, me pregunto, ¿es posible tener un recuento normal de glóbulos rojos, un número correcto de vehículos, y aún así tener un problema porque no llevan suficiente carga? ¿Es eso lo que nos dice la hemoglobina, la HB? Esa es la pregunta clave. Y la analogía es perfecta. Puedes tener el garaje lleno de coches, pero si no tienen motor, no sirven para nada. La hemoglobina es ese motor. Es la proteína que contiene hierro y que se une físicamente al oxígeno. Por eso su medición es fundamental. En el laboratorio se mide con una técnica llamada espectrofotometría, que básicamente analiza cuánta luz absorbe una muestra de sangre. A más hemoglobina, más luz se absorbe. Y en las fuentes se menciona una regla de 3 que relaciona la hemoglobina con otro parámetro, el hematocrito. Parece una especie de control de calidad interno del laboratorio. Lo es. Es una regla muy útil para validar los resultados. En una persona sana, el valor numérico de la hemoglobina, multiplicado por 3, debería ser muy parecido al valor del hematocrito. Con un margen de error, claro. Si esa regla no se cumple, algo raro está pasando en la muestra y hay que investigarlo. Es una de las primeras alarmas de que los datos pueden no ser coherentes. Has abierto la puerta al siguiente parámetro. Hablemos del hematocrito, o HCT. En la documentación, la imagen clásica es la de un tubo de ensayo centrifugado, ¿no? Con la sangre separada en capas. Es muy visual. Sí, ese es el concepto original y la forma en que se midió durante décadas.
Después de centrifugar, el hematocrito es simplemente el porcentaje del volumen total de sangre que ocupan los glóbulos rojos. Si el 45% del tubo es esa columna roja, pues el hematocrito es del 45%. Muy intuitivo. Pero, y aquí me surge una duda. Si el método directo parece tan claro, ¿por qué en la fuente se insiste tanto en que los analizadores modernos ya no lo miden así, sino que lo calculan? Es una excelente observación. Se abandonó el método directo por eficiencia y sobre todo por precisión. El método manual tiene fuentes de error como que quede plasma atrapado entre los glóbulos y demás. Los analizadores automáticos modernos hacen algo mucho más elegante. Como ya han contado los glóbulos rojos, el RBC, y han medido su tamaño promedio, un parámetro que veremos ahora, el VCM, pues simplemente multiplican ambos valores. La fórmula es HCT igual a VCM por RBC. Obtienen un valor calculado que es más reproducible. Un momento. Entonces, si el hematocrito se calcula a partir de otros dos valores, ¿no existe el riesgo de que los pequeños errores en esas dos primeras mediciones se sumen y den un resultado final menos preciso? Teóricamente sí, claro. Cualquier cálculo arrastra el error de sus componentes. Sin embargo, la precisión de la citometría de flujo para medir el VCM y el RBC es tan alta que el resultado calculado del hematocrito se considera hoy el gold standard. Es más fiable, sí. Aclarado. Hemos hablado de cantidad, de cuántos hay, ahora entramos en el cómo son esas células. Y el primer índice, el que has mencionado, es el volumen corpuscular medio, o VCM. El VCM es, para muchos clínicos, la piedra angular para empezar a diagnosticar una anemia. Nos dice el tamaño promedio de los glóbulos rojos, medido en femtolitros. Su utilidad es inmensa porque nos permite hacer una primera clasificación morfológica de las anemias. Es decir, que solo con saber el tamaño medio ya podemos tener una pista enorme sobre la causa del problema. Exactamente. Si el VCM es bajo, por debajo de 80 femtolitros, las células son pequeñas. Hablamos de una anemia microcítica. El ejemplo del libro es la anemia por falta de hierro. ¿Vale? Si el VCM es alto, por encima de 100, las células son grandes y es una anemia macrocítica. Esto nos orienta hacia un déficit de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Y si está en el rango normal? Pues la anemia es normocítica y hay que buscar otras causas, como un sangrado agudo o una enfermedad crónica. Es como el primer gran filtro en la investigación. Después del tamaño, las fuentes hablan del contenido de hemoglobina. Y aquí aparecen dos siglas que, debo admitir, siempre me han parecido confusas. HCM y CHCM. Hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Sonan casi a lo mismo. Es una distinción sutil pero importante. Y la confusión es muy común, no te preocupes. Pensemos en ello como si cada glóbulo rojo fuera una bolsa. La HCM nos dice el peso promedio de hemoglobina que hay en cada bolsa. Se mide en picogramos. La CHSM, en cambio, nos dice cómo de llena o concentrada está esa bolsa en relación a su tamaño. Es un porcentaje, una concentración. Vale, peso frente a concentración. En la práctica buscan cosas distintas. ¿Puede una estar alterada y la otra no? Generalmente van de la mano. Nos informan sobre la cromía, es decir, el color de las células. Valores bajos en ambos indican hipocromía, glóbulos pálidos, típico de la anemia por falta de hierro. Sin embargo, la CHSM es particularmente útil para detectar ciertas cosas. Un valor de CHSM muy elevado, por ejemplo, es una señal de alarma que puede indicar la presencia de esferocitos, que son glóbulos rojos anormalmente densos. Así que, aunque parecidos, cada uno aporta su matiz. Entendido. Y ahora llegamos a un parámetro que al revisar las fuentes me pareció fascinante. El ancho de distribución eritrocitaria, ADO o RDW. Todos los demás parámetros que hemos visto son promedios, tamaño medio, peso medio, pero este mide la variación. ¿Por qué es tan importante saber si las células son diferentes entre sí? Porque la heterogeneidad es a menudo el primer signo de que algo va mal en la fábrica. La palabra técnica es anisocitosis, que significa simplemente eso, células de tamaños diferentes. Un RDW normal nos dice que la producción es estable, homogénea. La mayoría de los glóbulos rojos tienen un tamaño similar. Pero un RDW alto, eso es una bandera roja. Significa que en la sangre conviven poblaciones de células de distintos tamaños, unas grandes, otras pequeñas.
Y esto funciona como una alerta temprana, ¿verdad? Es su principal utilidad clínica, sí. Imagina una deficiencia de hierro que empieza ahora mismo. La médula ósea, al no tener materia prima, empieza a producir glóbulos rojos más pequeños. Esas células nuevas y pequeñas se mezclan con las antiguas, de tamaño normal. Claro. El tamaño promedio, el VCM, puede que tarde semanas en alterarse. Pero la variación de tamaños, el RDBV, se dispara casi de inmediato. Es un chivato muy sensible. Y veo que hay dos maneras de medirlo, RDBV-CV y RDBV-SD. ¿Por qué dos formas? ¿Hay una mejor que la otra? Bueno, el RDBV-CV es un cálculo estadístico, un coeficiente de variación que depende del tamaño medio de las células. El RDBV-SD, en cambio, es una medida directa del ancho del histograma, en femtolitros. Muchos expertos consideran que el RDBV-SD es más fiable porque mide la variación real del tamaño sin estar influenciado por el VCM. Nos da una imagen más pura. Vale, hasta ahora hemos estado analizando la foto de las células que ya están en circulación. Hemos visto cuántas son, de qué tamaño, cómo de cargadas van y si son uniformes. Pero, ¿qué pasa con la fábrica, con la médula ósea? ¿Está produciendo a buen ritmo? Supongo que para eso miramos a los reticulocitos. Has dado en el clavo. Si todo lo anterior era analizar los coches en la carretera, el recuento de reticulocitos es como poner un contador a la salida de la fábrica. Los reticulocitos son los glóbulos rojos adolescentes, recién liberados de la médula ósea. Aún conservan restos de ARN, que perderán en 1 o 2 días para madurar. Contarlos es la forma más directa y eficaz de evaluar la capacidad de respuesta y producción de la médula. La interpretación parece bastante directa, entonces. Si hay muchos, la fábrica va a todo gas. Si hay pocos, algo falla. Exacto. Un recuento alto, una reticulocitosis en un paciente con anemia, es una buena señal. Significa que la médula ha detectado el problema y está respondiendo, como ocurre tras una hemorragia. Por el contrario, una anemia con un recuento bajo de reticulocitos es muy preocupante, porque sugiere que la fábrica no está funcionando, que el problema está en la producción. Y como en todo lo que hemos visto, la tecnología moderna seguro que nos da más información que un simple recuento. He visto parámetros como el IPR o el Red Edge. Por supuesto. El recuento simple puede ser engañoso. Por eso se desarrolló el índice de producción de reticulocitos, o IPR, que corrige el recuento en función del grado de anemia. Nos da una medida mucho más real de si la respuesta es eficaz o no. Y luego tenemos parámetros increíblemente sofisticados como el Red Edge, que mide el contenido de hemoglobina dentro de los reticulocitos. Espera, mide la hemoglobina en las células recién nacidas. Sí, y es una herramienta potentísima. Nos dice si las células que se están fabricando ahora mismo tienen suficiente hierro disponible. Es como un control de calidad en tiempo real de la línea de producción. Puede detectar una deficiencia funcional de hierro días o semanas antes de que cualquier otro marcador en sangre se altere. Es increíble. Bien, hemos cubierto una cantidad de información apabullante. Tenemos el recuento, la concentración, el tamaño, la forma, la homogeneidad y la tasa de producción. ¿Cómo se une todo esto en la práctica? Porque un valor aislado parece que no dice mucho. No, nunca lo dice. Una de las diapositivas de la fuente que hemos usado lo resume de una forma brillante con la idea de los 4 pilares. Para interpretar correctamente un hemograma, necesitas evaluar siempre estos 4 conceptos juntos. Es como ser un detective con 4 tipos de pistas. A ver, ¿cuáles son esos 4 pilares? Primero, la cantidad. El recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina. ¿Cuántos hay? Segundo, la arquitectura. ¿Cómo son esas células? Aquí miramos el tamaño, el VCM, y su contenido de hemoglobina, el HCM. La descripción de los sospechosos, digamos. Justo. Tercero, la homogeneidad, el RDW. ¿Son todos iguales o hay una mezcla extraña? Y cuarto, la respuesta, el recuento de reticulocitos. ¿Siguen apareciendo nuevos actores en escena? Me encanta la analogía. No puedes resolver el caso con una sola pista. Un VCM bajo con un RDW alto, como en la falta de hierro, cuenta una historia muy distinta a un VCM bajo con un RDW normal, que podría ser otra cosa, una talasemia. Hay que cruzar los datos. Esa es la esencia del diagnóstico hematológico. La coherencia entre todos los parámetros es lo que nos da el diagnóstico. Juntos, estos 4 pilares transforman una lista de números en una narrativa clínica completa. Así que lo que empieza como una lista de abreviaturas incomprensibles se convierte,
cuando entiendes la lógica, en un informe detallado sobre la cantidad, la calidad, la uniformidad y la capacidad de producción de nuestros glóbulos rojos. Hemos pasado de leer números a interpretar una historia. Totalmente. Y esa historia a veces contiene detalles que nos invitan a pensar más allá de la biología. Para terminar, me gustaría compartir una reflexión que surge de un pequeño apunte en una de las tablas de valores de referencia que hemos consultado. Adelante. La tabla especificaba que los valores normales que mostraba eran para adultos a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Este detalle, que podría pasar desapercibido, es crucial. Nos recuerda que lo que consideramos normal en biología no es un valor absoluto y universal, depende radicalmente de nuestro entorno. Vivir en altitud, donde hay menos oxígeno, obliga al cuerpo a adaptarse produciendo más glóbulos rojos. Lo que sería normal en la costa, en la montaña sería insuficiente. Es cierto, la normalidad es relativa al contexto. Y eso nos lleva a una pregunta final para la reflexión. Si algo tan evidente como la altitud modifica de forma tan profunda nuestra fisiología, ¿de qué otras maneras más sutiles nuestro estilo de vida, nuestra dieta o incluso el estrés crónico están moldeando silenciosamente la biología que leemos en un análisis de sangre? ¿Y cuántas normalidades distintas podrían existir que ni siquiera hemos empezado a considerar?